Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de este seminario internacional que forma parte de un congreso internacional que organiza el Real Instituto Elcano con la Universidad de las Américas Puebla y con el magnífico apoyo desde Perú de la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación Liberal Alemana, y también en coordinación con la Red Mundo Sostenible, que es una red de instituciones académicas y think tanks en la región de Iberoamérica. Y el día de hoy, siguiendo con este seminario sobre seguridad, corrupción e impunidad, tenemos un magnífico panel conformado por el doctor Daniel Sansó Rubert, que nos acompaña desde España. Él hablará sobre el déficit democrático y la seguridad. Nos acompañan también dos colegas desde Bogotá que estarán compartiendo la investigación y esta ponencia sobre corrupción e impunidad, campo abonado para amenazas a la seguridad, violencia y narcotráfico. Este será por el maestro Ariel Ávila y la maestra Daniela Gómez. Finalmente, tendremos la presentación de la conferencia Trayectorias Dependientes de Corrupción e Impunidad, un análisis a partir del caso mexicano, el doctor Juan Antonio Leclerc Ortega de la UTLAP. Si me lo permiten, vamos a leer rápidamente la semblanza de Daniel. Le daré la palabra y posteriormente leeré las semblanzas del resto de los colegas que nos acompañan antes de que inicien sus presentaciones. Daniel Sansó tiene estudios de posgrado por la Universidad de Santiago de Compostela y el CCDEN. Ha completado sus estudios con formación superior en ciencias forenses y criminológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, así como experto en defensa nacional por la Universidad Rey Juan Carlos y experto en servicios de inteligencia por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Desde 1999 desempeña actividades académicas y docentes dentro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CCDEN, del que actualmente ostenta el cargo de secretario. Autor de múltiples artículos en libros y revistas especializadas en el ámbito de la seguridad y la defensa. Colabora igualmente con otras instituciones, centros y organismos oficiales. Daniel, cada uno de nuestros colegas tendrá hasta 15 minutos en cada espacio. En caso de nuestros colegas de Colombia compartirán este espacio también de 15 minutos. Adelante, Daniel, el foro es tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la amable presentación. Y antes de comenzar, como no puede ser de otra manera, voy a ponerme el cronómetro para ser un ponente disciplinado y, bueno, adherirme a esos minutos de intervención que tenemos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, como digo, antes de empezar a entrar en materia, sí que me gustaría saludarles a todos los participantes, agradecerles su asistencia, su interés y, por supuesto, un agradecimiento a los organizadores y a las instituciones implicadas en la generación y en que este evento salga adelante. Dicho esto, bueno, pues la idea que tengo en mente es compartir con todos ustedes una serie de ideas clave para, entiendo, que luego se pueda suscitar posteriormente pues, el intercambio de ideas y visiones en la fase de debate o en la fase de intercambio, ¿no?, de conocimiento. El punto de partida de la intervención básicamente es una consideración que a mi juicio creo que después de llevar, bueno, varios años de carrera profesional como académico y como operador de seguridad, bueno, pues trabajando la criminalidad organizada, considero que a lo mejor ha llegado el momento, y quisiera plantear esto también para ver el feedback y su visión, de reenfocar al menos en parte los estudios y los análisis y reflexiones sobre el crimen organizado. Básicamente porque, a mi juicio, considero que tradicionalmente pues no se le ha prestado la atención debida
al nexo político-criminal, ¿no? Sí que hay prolijas, hay una multiplicidad de publicaciones y de autores que abordan esta materia, pero insisto, creo que no a lo mejor desde el enfoque que les voy a proponer a lo largo de estos minutos de intervención. Básicamente lo que les planteo es pararnos a repensar el fenómeno de la criminalidad organizada más allá de una mera estrategia de una serie de individuos, de unos delincuentes, de unos criminales que se agrupan, que se organizan, básicamente para lucrarse y para la búsqueda del enriquecimiento personal. Esto supone, en todo caso, poner el foco no solo en las causas próximas que resultan quizá más visibles de la problemática de la criminalidad organizada, que normalmente pues, se traducen en el ámbito, ¿no?, o en términos de seguridad e inseguridad, sino ir más allá y atender también a las causas, a mi juicio, remotas o últimas sobre factores coadyuvantes a no solo la eclosión y el desarrollo de la criminalidad organizada, sino a su consolidación. Y no solo en aras de la búsqueda de ese enriquecimiento, como les venía comentando, no solo esa visión del criminal organizado como un homo economicus, con esa visión siempre racionalizada en términos de economía, de coste-beneficio, sino también incluir como un objetivo o como una finalidad importante el acceso al poder, el control del poder, el ejercicio del dominio criminal. Y, por lo tanto, creo que es de relevancia pues, pararse a analizar y a estudiar cómo progresivamente se ha ido produciendo en las últimas décadas la degradación del poder estatal a todos los niveles, no solo federal, estatal o municipal, y al mismo tiempo, o de forma simultánea, cómo esa degradación de ese poder pues, va acompañada de ese ascenso del dominio criminal, del ejercicio por parte de organizaciones criminales del ejercicio del poder, del control ya no solo meramente territorial, sino también de, como estaba pasando en muchos países, de la cooptación incluso de instituciones o de la agenda política o de los recursos de instituciones del Estado. Esto básicamente se enlaza directamente con los déficits de la calidad de la democracia y, por lo tanto, en consecuencia, con la solvencia, con la solidez y, en definitiva, con la consolidación del orden constitucional. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esta idea? Porque creo que el crimen organizado, lógicamente no toda manifestación de crimen organizado, sino aquellas manifestaciones más evolucionadas, más desarrolladas de macrocriminalidad. Sabemos que el concepto de crimen organizado, y no voy a entrar en ello, pues adolece de esa laxitud como concepto definitorio, pero bueno, al menos las manifestaciones más lacerantes, las manifestaciones más exacerbadas de esta fenomenología criminal, ya no representan solo un reto, una cuestión de seguridad. Yo creo que este enfoque ha quedado hace tiempo corto o al menos no es suficientemente explicativo para las realidades que debemos enfrentar. Y por lo tanto, creo que en este caso, estas manifestaciones, como les digo, más evolucionadas, más consolidadas de crimen organizado, representan, según le estoy planteando, para que podamos debatir, pues una amenaza al propio orden constitucional. Es decir, ya hemos superado el orden público, hemos superado la seguridad pública, sino nos estamos encontrando con una situación de supervivencia del Estado, con una situación de amenaza de ese sistema político, de ese orden constitucional. Piensen que el Estado en su conjunto viene a ser o se percibe por parte de la criminalidad organizada, de estas organizaciones criminales, como un objeto clave, ¿verdad? Como un objeto estratégico, no solo para su supervivencia, no, quiero que piensen más allá el interés que pueda tener la criminalidad organizada en corromper instituciones o corromper al Estado para proveerse de un paraguas o de una salvaguarda, ¿no?, de impunidad de la que se está hablando precisamente y se está debatiendo en este evento, sino que vean el Estado como un objeto de deseo, ¿verdad? Como la pretensión del crimen organizado de acceder al Estado, de lograr que el Estado termine siendo o un aliado, incluso, de la organización criminal, o sea, un Estado criminalizado, y en el mejor de los supuestos, incluso, que ese Estado
termine siendo un instrumento al servicio de los intereses criminales. Es decir, lograr si el Estado no solo puede ser un aliado estratégico, sino para los intereses de la criminalidad organizada, sino incluso llegar a ejercer ese dominio sobre, no a lo mejor, o sería muy complicado, sobre todo el entramado estatal, pero sí sobre determinadas facciones o determinados elementos, determinados organismos e instituciones que bueno, pues son relevantes para las estrategias y para los intereses de la criminalidad organizada. Entiéndanlo ustedes, por ejemplo, el Estado para el crimen organizado como una plataforma que potencia de forma notoria medios y capacidad de una organización criminal, ¿no? Si tengo una capacidad y puedo influenciar o tengo el ejercicio del control sobre aspectos policiales, judiciales, o incluso a nivel acceso de información, o piensen ustedes incluso capacidades logísticas, bueno, un abanico de oportunidades que se abren para el crimen organizado con la finalidad, lógicamente, de maximizar sus capacidades para luego, pues no solo lograr sus intereses y de supervivencia y de enriquecimiento, sino incluso para, como digo, situarse como ese principal actor a costa del Estado. Piensen ustedes también, el Estado puede ser un magnífico proveedor de renta, ¿no? Sabemos que hay estados que tienen realmente problemas severos, importantes, donde las licitaciones públicas, el propio erario público, es objeto de canibalización, es objeto de enriquecimiento y va destinado a las organizaciones criminales que a través de estructuras pantalla económicas, legales, pues se están enriqueciendo del propio dinero público, del propio erario público. O incluso, como les decía, del Estado como un proveedor de seguridad en favor de los intereses y de la supervivencia de las estructuras criminales. Y además todo esto, lógicamente, si al menos no es posible, que sería el objeto deseable, como les decía, poner el Estado al servicio de los intereses criminales, al menos en todo caso lograr un Estado lo suficientemente débil para que no estorbe, para que no moleste, para que no interfiera en los designios y en las estrategias de la delincuencia organizada y, bueno, pues tratar, en el peor de los supuestos, pues establecer un entente cordial, ¿verdad? Un acuerdo tácito de no agresión mutua contra ese Estado débil que prefiere, pues una política de apaciguamiento, ¿verdad? Y no provocar a una estructura criminal que en un determinado momento incluso le puede declarar, entiéndanme ustedes, aunque la palabra guerra es un exceso, pero que le puede declarar la guerra al Estado o por lo menos llevar a cabo una campaña de violencia con finalidades políticas y colocar al Estado una tesitura compleja. Y casos, pues bueno, los tenemos en todo el mundo, ¿no? Pues ustedes estaban pensando ahora en Centroamérica, pero incluso estaban por salir también bueno, está pensando sí, en Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, o incluso en la década de los 80-90, por poner el caso italiano, ¿no? También paradigmático de esta estrategia de la tensión, como la han denominado muchos autores, donde el crimen organizado pues, lleva al Estado a determinados extremos, donde lo logra acorralar a través de un ejercicio exacerbado de la violencia. Básicamente, cuando se logra esta debilidad, como les decía, esta paulatina degradación del poder del Estado y en consecuencia el incremento de la influencia del crimen organizado, pues lógicamente esto nos lleva básicamente a espacios pues de paralelos de existencia y control e influencia que muchas veces se solapan y que, bueno, que son realidades que suponen un desafío importante. Pero como les decía, y lo recalco, no solo en términos de seguridad, sino en términos de viabilidad del Estado, en términos de protección y garantía del orden constitucional. Básicamente, ¿qué repercusiones conlleva estas situaciones de debilitamiento estatal, de ataque al orden constitucional? Pues piensen ustedes todo tipo de déficit democráticos e institucionales que se les pueda ocurrir. Arbitrariedad, abuso y desvío de poder, impunidad, legislaciones a la carta frente a ese carácter general que debe tener la norma, la quiebra de la división de poderes, la debilidad institucional, el clientelismo político, vulneración del Estado de Derecho, eludir todo tipo de responsabilidades y controles, sustraer incluso a la ciudadanía la soberanía popular, ¿verdad? El Estado soberano, el pueblo soberano. Un minuto, Daniel, por favor. Perfecto, Un minuto gracias. Y por supuesto,
Gracias, muy amable, Gerardo. Y, por supuesto, la vulneración de todo tipo de derechos y libertades fundamentales. Y todo esto, lógicamente, lleva acarreado, como no puede ser de otra manera, múltiples deficiencias en términos de seguridad desde una perspectiva multinivel. Por lo tanto, ¿cómo se evita? Pues lo que les decía, quizás no volcándonos tanto en aspectos o en causas próximas, sino atender a causas remotas y, por lo tanto, apostar por sistemas democráticos y constitucionales de calidad. Por lo tanto, atajar esas causas remotas. ¿Por qué? Porque todas las democracias tienen problemas de crimen organizado. Pero, desde luego, un sistema democrático constitucional en transición o construcción es mucho más vulnerable, es más accesible al crimen organizado que, por ejemplo, una democracia consolidada. Y una democracia consolidada, a su vez, sigue siendo más vulnerable que una democracia avanzada. Por lo tanto, lo que les pretendo trasladar y que podamos debatir es visualizar los déficits democráticos como fisuras, como debilidades que el crimen organizado aprovecha para someter, para quebrantar, para retorcer el orden democrático y constitucional bajo su perspectiva y en beneficio de sus intereses. Y en resumen, y con esto ya voy concluyendo, para ser un, como dije, ponente más que ordenado, en resumen, lo que trato aquí es que esa causa remota o esa estrategia, mejor dicho, esa estrategia última de lucha contra la criminalidad organizada no debe a lo mejor cegarnos o enfocarla solo desde aspectos desde perspectivas puramente seguritarias, sino ir un poco más atrás, ir un poco más allá, ser más ambiciosos y buscar la calidad del propio sistema democrático, porque si tenemos sistemas democráticos de calidad, tendremos generalmente buena capacidad de respuesta y buena capacidad en términos de seguridad para luego implementar respuestas y, como digo, estrategias de lucha contra la criminalidad organizada. Y aquí, entonces, como insisto, saliéndonos de los aspectos puramente de seguridad o seguritarios, pues lógicamente entrarían como estrategias directas, claras y contundentes de lucha contra la criminalidad organizada, el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollar legislaciones y ordenamientos jurídicos de calidad, ¿verdad? La cultura de la legalidad y la calidad de las normas y de las instituciones y de los organismos constitucionales. Por supuesto, fiscalización a todos los niveles, no solo de tipo económico, no solo de tipo de hacienda pública, sino fiscalización interna hacia las propias instituciones para detectar esos activos de corrupción, esos desvíos por parte de los operadores públicos y, por supuesto, la transparencia, ¿no? Que es uno de los grandes retos también que están planteados encima de la mesa. Y, por supuesto, desarrollar capacidades, que es otra cuestión que también está como muy trending topic, de moda, capacidades de resiliencia. Es decir, plantearnos que, bueno, si los mecanismos de autoprotección y de calidad democrática no terminan o son permeables o son vulnerables, bueno, pues desarrollar capacidades para que las propias instituciones del Estado puedan expulsar al crimen organizado de las propias instituciones que han permeado cuando han fallado las medidas de prevención. Es decir, plantearse cómo... Daniel, si podemos ir cerrando, por favor. Sí, sí, perfecto. Como le decía, pues plantearnos cómo efectivamente esas estrategias que nos permiten incluso cuando el crimen organizado ha logrado permear las instituciones, pues poder, insisto, expulsar, que la parte sana del Estado tenga capacidad de reacción frente a esa parte cooptada. Y finalmente, y con esto concluyo, la idea es que efectivamente, o la idea clave es que el crimen organizado, a mi juicio, no quiere subvertir el Estado ni destruirlo, ni mucho menos, sino quiere ponerlo a su servicio, doblegarlo. Y eso debería preocuparnos y además mucho. Y con esto finalizo la intervención agradeciendo la buena dirección del moderador. No sé si buena moderación, pero muchas gracias, Daniel. Saludos hasta España. Un placer, gracias. Me tocaría dejarle el espacio. Déjenme compartir las semblanzas de nuestros colegas que nos acompañan desde Colombia, desde Bogotá. Nos acompaña Daniela Gómez, ella es politóloga de la Universidad Javeriana, coautora de los libros El conflicto en contexto, un análisis de las regiones suroriental y suroccidental colombianas, 98-2016, El conflicto en contexto, un análisis en 5 regiones colombianas y análisis de las emergencias humanitarias en Colombia, 2015-2016. Ha participado en diversos proyectos de investigación para la Universidad Javeriana
y realizado consultorías para organismos internacionales como la OIM, la MAP-OEA. Tiene interés en la aplicación de marcos de análisis multiescaleras, multiagente para el estudio de sistemas de conflicto armado prolongado, criminalidad organizada y corrupción. Aprendiz del uso de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación en ciencias sociales. Yo diría que ya ni tan aprendiz. Ella es coautora junto con Antonio, con Ariel, del Índice de Impunidad de Colombia. También es ex investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, mejor conocida como PARES, y actualmente es jefe de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Me permito presentar a Ariel Ávila. Él es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación PARES, politólogo por la Universidad Nacional de Colombia, donde posteriormente se desempeñó como profesor del Departamento de Ciencias Políticas hasta el año 2010. Es coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris, consultor de diferentes instituciones nacionales e internacionales, columnista de la revista Semana y El País de España, autor de los libros Detrás de la Guerra en Colombia, La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela, Los Mercados de la Criminalidad Urbana en Bogotá, Democracia en Venta, Violencia Urbana, la Radiografía de una Región y los Retos del Postconflicto. Pues un privilegio tenerlos a ustedes, Ariel y Daniela. Ustedes se pueden coordinar como quieran para la presentación de su texto que nos presentarán para este congreso. Si pueden prender sus micrófonos, por favor. Adelante, les cedo. Bueno, muchas gracias, Gerardo, a todos los que nos han invitado y todas. Como es tan corto el tiempo, qué bueno ver a Juan Antonio otra vez, a Daniel, a Sonia, muy amables. Y tiene la palabra Daniela, que hará la primera parte de la presentación y yo haré la segunda. Gerardo, ¿es posible que proyectemos la presentación? Sí, abajito en Share Screen tienes tú los privilegios habilitados. Hay un botoncito verde. Perfecto, dame un minuto, qué pena con ustedes. Bueno, hoy un poco vamos a hacer un análisis, queremos hacer un análisis junto a Ariel sobre esas formas de relacionamiento de las que hemos venido hablando entre el Estado y los grupos de crimen organizado y cómo esto en el fondo termina siendo un problema para la seguridad del Estado, no solamente en términos de institucionalidad y de destrucción de las instituciones democráticas, sino también en términos de aumentos de la violencia. Digamos, una pregunta que nos formulamos muy frecuentemente y es realmente qué tan orgánica es la relación entre el crimen organizado y el Estado, o las mafias y el... Ay, perdón. Ya. ¿Qué tan orgánica es esa relación? Y a pesar de que el principal discurso de los gobiernos es la confrontación con las mafias, en la realidad, teóricamente ya ha estado muy debatido esto y más estudiado y sabemos que es una relación mucho más orgánica, ¿no? La cooperación entre el Estado y los actores económicos y legales es mucho más orgánica de lo que se cree. Por un lado, para la mafia o para los grupos de crimen organizado es muy costoso adelantar, digamos, guerras, como hablábamos ahorita, o confrontaciones directas con el Estado, y es contraproducente para sus negocios ilícitos. Y por el lado del Estado, cuando hay una confrontación muy directa,
pues también lo que tenemos son unas subidas incluso pues muy altas de los índices de homicidio. El año pasado se publicó, por ejemplo, un estudio en el que se argumentaba o se probaba de forma empírica que entre el 2006 y el 2010 el 30% aproximadamente de las muertes violentas en México estaban asociadas a la baja de líderes de estructuras criminales. En este sentido, entonces hay digamos, sabemos que la norma es por lo general la corrupción por parte de los grupos de crimen organizado hacia el Estado y en casos diferentes su captura. ¿Cuál es la diferencia entre esta cooptación y la corrupción? Y es el tipo de actores del Estado que se cooptan o se capturan. Por lo general, digamos, para el crimen es mucho más servil o más funcional lo que es más pequeño, y en ese sentido se suele buscar por lo general a quienes sustentan los mecanismos de monitoreo y sanción de las normas. Sin embargo, también se han dado casos que conocemos a nivel mundial de capturas del Estado y reconfiguración cooptada de los estados. En este sentido, la diferencia es que la captura y la cooptación se hace sobre quién genera las normas y las reglas. Y entonces ahí nos preguntamos qué explica que un grupo de crimen organizado, aunque lo pequeño siempre sea mejor y sea mejor cooptar y más fácil, menos costoso, qué explica que un grupo opte por intentar cooptar y no corromper el Estado. No solamente llevar actos de corrupción como coimas, etcétera, a policías o a jueces o a fiscales, sino que ya intente cooptar las grandes estructuras del Estado. Y ahí lo que hemos encontrado nosotros es que lo que opera es una planeación frente a los objetivos de corto plazo sobre los objetivos de largo plazo. Entonces, lo coyuntural versus lo permanente. Una vez yo logro modificar, por ejemplo, la ley de extradición, o logro, en el caso colombiano, por ejemplo, desregular la minería informal y permitirla, por ejemplo, bajarla a que los permisos ya no los dé una agencia como la Agencia de Minería Estatal del nivel central, sino los alcaldes o gobernadores, pues encontramos que es mucho más fácil y nos da una estabilidad a largo plazo, y pues en efecto también le da una estabilidad a los mercados criminales. Ariel. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos es, esto que acaba de decir Daniela, estos mecanismos de ir capturando instituciones o funcionarios públicos, ya sea de abajo o de arriba, ¿por dónde se logra? Porque escuchaba yo en el primer panel que nos decían, hay una tendencia muy grande a ver o hacer un análisis del crimen a partir de los indicadores de violencia. Daniel, que expuso, nos hablaba de la X, que estaba formada entre Venezuela y Colombia. Nosotros realmente en Colombia ya no, muchos de los estudios ya no tienen en cuenta únicamente los indicadores de violencia homicida. La violencia es un mecanismo para regular los mercados ilegales, pero generalmente no hay, y donde no hay es porque un actor criminal puede mandar sustancialmente, puede tener mucho control. Y nosotros hemos encontrado tres formas o tres boquetes por donde se nos mete la corrupción sustancialmente. Lo primero es una falla de origen de la democracia, y que lo hemos visto en Colombia, que se llama las elecciones y las campañas. El costo alto de la democracia hace que muchos candidatos o candidatas al final acepten la financiación ilegal para poder competir electoralmente. El año pasado, como lo recuerda Gerardo, tuvimos uno de los años más violentos en materia de violencia política, pero también uno de los años donde mayor infiltración hubo de recursos ilegales, y lo hacen vía financiación. Lo segundo es que en los territorios de economías ilegales, Colombia tiene 170.000 hectáreas de hoja de coca, 300 municipios con presencia de minería criminal, y ahora, por toda la tragedia venezolana, una economía pujante de trata de personas. En esos territorios, nosotros estamos encontrando que se están formando una cosa que llamamos autoritarismos competitivos. En lo fundamental,
hay una captura de alcaldes y gobernadores, los indicadores de homicidio bajan durísimamente en cuestión de 1 año y medio, 2 años, y hay un control criminal total vía esas economías ilegales. Por tanto, el debate no es tanto si hay o no presencia de Estado, sino el debate es qué controles hay para detener los avances de las economías ilegales, y eso obviamente se conecta con el tema de presencia de actores armados ilegales. Y luego lo que nosotros denominamos un sistema político débil. Si Daniela me ayuda a pasar a la siguiente gráfica, y es básicamente que lo que llamamos sistema político débil tiene 2 connotaciones. Una es la arquitectura institucional. Nosotros tenemos una arquitectura institucional que yo la denomino es un Estado que funciona de forma mafiosa. Me explico. Los congresistas eligen a los jueces que los van a juzgar en el caso colombiano. Los alcaldes y la coalición de gobierno elige a los que les van a hacer auditorías, contralores, personeros, procuradores. A su vez, el que llega pues queda en deuda con el alcalde o gobernador y se genera una arquitectura institucional donde es imposible tener controles o contrapoderes que se den, y lo que básicamente hay entonces son una especie de tolerancias criminales a la ilegalidad. Yo tolero que tú saquees un poco el Estado y tú me toleras lo mismo a mí, que yo también saquee el Estado. Y esos niveles de tolerancia se van ampliando hasta que tenemos estos autoritarismos competitivos o autoritarismos subnacionales. Y a eso hay una tercera cosa, que es lo que nos pasa en todo lado de Latinoamérica, no es nuevo: los gobiernos corporativos, estos tipos de puerta giratoria entre lo privado y lo público, y que a su vez tiene conexiones con la ilegalidad. Pasamos, Daniela. Gracias. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo es que en esa arquitectura institucional tenemos un sistema democrático que acepta la ilegalidad, porque saben que todos los candidatos elevan o superan los topes de gastos de campaña y tienen que aceptar recursos privados, legales o ilegales. Aceptamos que eso lleva a una serie de acuerdos en materia de contratación o burocráticos y estas tolerancias de ilegalidad que les hablo. Y aceptamos que hay una serie de actores que financian campañas, que financian esos políticos para mantener su poder. A eso es lo que nosotros le llamamos una red de corrupción. No es únicamente el pago a un policía en una esquina para que deje pasar un pequeño cargamento de droga, sino que es un tema más elaborado. Pasamos, Daniela. Gracias. Y todo esto queda en una cosa que Luis Jorge Garay, ustedes lo conocen, que es un profesor muy famoso, llama reconfiguración cooptada del Estado. Es decir, que es cuando muchos de estos acuerdos son básicamente refrendados por el legislativo, sea local, regional o nacional, y quedan convertidos en una ley, en un acuerdo, etcétera, y pasan en el plan de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, el 40% del Congreso en el año 2002 y 2006, en la época Uribe, que fue elegido por paramilitares, aprobó unas leyes brutalmente ilegales sobre el tema de formalización de tierra, que permitió la legalización de más de 5 millones de hectáreas de tierra despojada. Vía esto, que ya no es un acuerdo, sino que tú modificas básicamente las leyes a largo plazo, el Estado a largo plazo, y lo que es ilegal lo vuelves legal. Bajas, Daniela. Gracias. Y todo esto, estos autoritarismos competitivos viven en medio de una democracia. Estos autoritarismos cada 4 o 5 años fingen elecciones. En Colombia tenemos 11 de esos autoritarismos. Hay uno de ellos que tiene emisora radial, la gobernación, la alcaldía, una cadena de supermercados y hasta un equipo de fútbol. Tienen a un uruguayo, Julio Avelino Comesaña, como técnico del Junior. El señor debe tener como casi 100 años, pero cada vez que tienen problemas de popularidad lo reviven y lo sacan y contratan un nuevo jugador para aumentar la popularidad en lo que estaba. Es la familia Char. Alex Char va a ser el próximo candidato presidencial. Y todo ese autoritarismo competitivo queda cegado porque la gente dice, pero no hay violencia, bajó la violencia. Todo bajó, antes estaba muy mal y ahora lo bajó. ¿Para qué lo critican si todo está muy bien? Entonces hay un espejismo de los indicadores de homicidios, que yo llamo a los académicos, ese espejismo ciega lo que hay detrás de eso. Pasas y creo que estamos sobre el tiempo.
Lo que nosotros estamos diciendo entonces es que hay una serie de recetas que uno puede decir cómo limitamos esto, pero quiero concentrarme en tres cosas básicamente. Lo primero es que me concentro en dos cosas, Gerardo. Lo primero es que como los ciudadanos no castigan la corrupción, eso ya lo han hablado ustedes en el panel, lo que tenemos que promover son libros blancos de transparencia electoral y control político, que se hagan públicos en los medios de comunicación y que eso lleve a un costo político a los políticos. Es lo que nosotros acabamos de hacer con una denuncia que hicimos muy fuerte en la elección del Contralor en Bogotá, y ya la elección se dañó. Y lo segundo que estamos promoviendo nosotros, que se hundió en la ley y que ahora al parecer va a revivir, es una cosa que llamamos pasaporte político. Es básicamente como el pasaporte de los ciclistas, que tienen que tener un pasaporte durante toda su vida biológico para saber la oxigenación en su sangre. Aquí lo que nosotros decimos, el que quiera participar en política tiene que cumplir unas condiciones. Va a permitir que le revisen sus cuentas bancarias y su riqueza, así como a toda su familia. Y ese pasaporte político, no alcanzo a decirlo, son como 25 cosas que daría unos mecanismos de transparencia. Ok, dejo ahí, que ya no alcanzamos. Gracias, Ariel y Daniela, magnífica presentación. Los colegas participantes preguntan si estará disponible el video. Sí, yo creo que esta pregunta la pueden responder los colegas de la Fundación Frederick Naumann en Perú, en donde puede estar disponible los videos. Nos comprometemos también a informarles por correo electrónico a ustedes. Me permito presentar al doctor Juan Antonio Leclerc. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental por Flaxo, México. Actualmente es el jefe de Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla, coordinador del Índice Global de Impunidad, el Índice de Impunidad de México, y es el coordinador general del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, el CIDE, el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y el ITAM. Como servidor público ha ejercido cargos en el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que no estoy compartiendo la semblanza. Ahí está. Una disculpa. Como servidor público ha ejercido cargos en el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República. Fue director general de Análisis y Estrategia en la Coordinación para el Diálogo y la Paz en Chiapas. Es columnista semanal en el portal de noticias Eje Central. Un segundo. Listo, Juan Antonio, el foro es tuyo. Muy buenos días a todos. Buenas tardes en España. Buenos días. No te escuchamos, Juan Antonio. ¿Se supone que estoy bien ahí? No te escuchamos. No sé si tengas alguna otra plataforma que te esté robando el audio, Teams o Blackboard. Que cierres todas tus otras múltiples plataformas de videoconferencia. Eso puede ser. A ver ahí, ¿se escucha? A ver si hablas. Sí, estoy hablando. ¿Se escucha? Hola, No. hola. Se escucha muy bajito. ¿Será el volumen del sonido? Digo, no, por favor, ni idea. De repente si sale y vuelve a ingresar. Sí. Esa puede ser una opción, Juan Antonio. O, a ver, prueba a quitar tus audífonos, que los tienes conectados por el cable. A ver, ¿se escucha mejor así? Ya, Sí, ahí está. Perfecto. Ok,
Buenos días a todos, buenas tardes en España, buenos días a todos en América, Sudamérica que nos siguen. Es un gusto poder compartir la mesa con ustedes. Sonia, Ania, Daniela, Ariel, Gerardo y Daniel, me parece que ya, no sé si todavía sigue por ahí. Yo les voy a compartir una serie de reflexiones sobre el caso mexicano, sobre la problemática estructural de la corrupción y cómo a partir de ahí podemos pensar los retos que enfrentamos en materia de dar respuesta articulada y de largo plazo a la magnitud de una crisis de inseguridad, violencia como la que enfrenta México. Sin más, déjenme arrancar con un argumento desarrollado en su momento por Gabriel Said, un pensador mexicano muy importante, que decía que la corrupción en México no es un atributo del sistema, sino que es el sistema mismo. Es un argumento desarrollado en la década del 80. Es una idea que ayuda a reflexionar la magnitud y por qué se considera que la corrupción es un problema endémico que ha acompañado el desarrollo del Estado mismo a lo largo de la historia. En el siglo XIX no podemos entender la debilidad o ausencia misma del Estado sin entender al mismo tiempo los profundos vínculos de la corrupción, como de la misma forma no podemos entender el desarrollo del partido hegemónico, presidencial, corporativo, sin redes clientelares de corrupción, y desgraciadamente tampoco la transición democrática con redes transpartidistas de corrupción y tráfico de influencias, como lo estamos viendo dramáticamente todavía en estos días. Desde mi punto de vista, sí ayuda la concepción de Said. Sin embargo, la idea de que es el sistema en sí también genera una distorsión importante en la forma de entender cuál es el rol de la corrupción en paralelo a los procesos institucionales formales. Sin duda es un componente central sin el cual no podemos entender al Estado mexicano. Históricamente y en la actualidad las instituciones y los bienes públicos se entienden por los actores políticos, los actores privados en muchas ocasiones, se entienden como bienes o botines que pueden ser usados para fines distintos de lo público, en una forma sistemática cotidiana. No solamente el Estado, sino actores económicos, sociales, entienden así su relación política con el Estado. De igual forma, la corrupción endémica necesariamente está correlacionada con muy altos de impunidad que trascienden la competencia política. Esto es, la impunidad no es monopolio de un partido político o de un periodo específico de gobierno, trasciende a todos los partidos y todos en algún momento promueven o se benefician de pactos de impunidad. Y esta relación corrupción-impunidad implica la degeneración institucional, descrédito de autoridades y disfunción de dotación de bienes públicos más allá también de un periodo. Son procesos que se prolongan en el tiempo, generando daños muy profundos a las sociedades, y en este caso específicamente a la posibilidad de hacer frente a una crisis de tal magnitud como la de inseguridad y violencia como la que enfrenta México. Algunas gráficas que nos puedes enseñar que implican por qué hablamos de corrupción endémica. Este es el desempeño de México en el índice de transparencia internacional desde 1995, más o menos por ahí. A mediados de la década pasada, un ajuste metodológico, no es estrictamente comparable, pero simplemente nos da la idea de que México se ha ubicado históricamente en este índice y se sigue ubicando en niveles muy altos de corrupción, de acuerdo a la metodología de este trabajo. Eso implica que la corrupción está presente y que independientemente de que haya habido reformas legales, incluso la construcción de un sistema nacional anticorrupción, la corrupción sigue siendo sumamente extendida en diferentes ámbitos de la vida pública. En términos de tasas de prevalencia de corrupción, el INEGI en su encuesta de calidad de los servicios gubernamentales nos dice que hay una tasa aproximada de 15.732 casos, una tasa de 15.732 por cada 100,000 habitantes. 15% de la población, de alguna manera, al momento de entrar en contacto con un servicio público, se ve involucrada o tiene que recurrir a la corrupción, niveles muy, muy altos. Esto es interesante para lo que vamos a desarrollar más adelante. Si vemos solamente desde esta perspectiva de los servicios públicos, de acuerdo con el INEGI, podemos ver que hay una serie de trámites o servicios donde la corrupción es más constante cuando se da la interacción entre ciudadanos y servidores públicos. Por ejemplo, en amarillo pueden ustedes ver que normalmente la corrupción está asociada con derechos de propiedad, el ejercicio y beneficio de derechos de propiedad, algo que no hay que perder de vista que afecta en muchas ocasiones a población rural o pobre que necesita garantizar certidumbre sobre sus bienes, acceso al Ministerio Público, que en México es la instancia donde empieza la investigación penal, tiene el monopolio de la acción penal y también suele ser constante.
Pero fundamentalmente, esto es por cada estado de la República. Pueden ustedes ver en la primera columna que en todos los estados de la República los ciudadanos dicen que el principal problema de corrupción lo identifican en contacto con autoridades de seguridad. Simplemente les recuerdo las gráficas y pueden ver ustedes cómo se sigue reproduciendo este patrón, y lo que nos dice es que en el acceso a ciertos bienes públicos fundamentales como seguridad y justicia, los ciudadanos enfrentan de esos derechos y el acceso a bienes públicos de los cuales depende el disfrute o garantía de otro tipo de bienes públicos. En términos de costo, el INEGI lo que nos dice es 1.822 pesos por cada persona afectada, 12.770 millones de pesos se calcula el costo de la corrupción solo para 2019. Aquí también habría que considerar que aunque se pueda dividir per cápita, el impacto de la corrupción en proporción al ingreso afecta en mayor medida mientras mayores niveles de desigualdad socioeconómica estén enfrentando la población. Desde otra perspectiva, lo que hemos señalado en el Índice Global de Impunidad es que México, en comparación de otros países, se enfrenta niveles altísimos de impunidad, se encuentra en los países con los mayores niveles de problemas de falta de acceso, de capacidades en el sistema de justicia, de seguridad, y en los 3 estudios que hemos hecho, México se mantiene estable con un país de altísima impunidad, la cual se correlaciona directamente con la corrupción. A nivel nacional, prácticamente solo un estado en nuestro análisis nacional se mantiene con niveles bajos o razonables de impunidad. El resto del país se caracteriza por impunidad media, alta o muy alta, donde los casos mayoritarios se encuentran en alta o muy alta. Nuevamente, la corrupción está directamente correlacionada. Ahora, ¿qué significa la corrupción? Desde mi punto de vista, más que pensarla como el sistema en sí, México enfrenta un problema de trayectorias dependientes institucionales. Estamos en un camino institucional marcado por la corrupción. La corrupción se convierte en un componente institucional disfuncional en muchos sentidos, pero que está presente en el desarrollo mismo de las instituciones, y que por más que queremos salirnos de él, que tenemos diagnósticos, que hacemos reformas, que desarrollamos mecanismos, seguimos en la misma trayectoria. ¿Qué significa una trayectoria dependiente? 3 ejemplos muy rápidos para Douglas North. Son decisiones presentes que están constreñidas por las instituciones del pasado, en este caso por instituciones viciosas del pasado. Todo lo que hacemos en el presente se ve condicionado por la presencia, y esa presencia altera o disminuye la efectividad del diseño institucional. Las instituciones, esas instituciones producen y generan organizaciones cuyo principal interés es que se reproduzca el mismo patrón institucional, porque el cambio los afecta y ellos siguen ganando bajo un esquema de instituciones deficientes. Y el cambio institucional se convierte en un proceso incremental de acuerdo a patrones anteriores, porque tanto los conocimientos, las prácticas, los procesos se siguen reproduciendo a pesar de intentos por modificación. Para Pearson, estamos ante un problema de rendimientos crecientes. Esto implica los políticos no enfrentan costos reales al momento de ser corruptos. No importa que haya más visibilidad en redes sociales, que haya nuevas leyes, que haya persecución, convenios internacionales, sigue habiendo grandes beneficios de ser corruptos, y por lo tanto el político, al momento en que decide participar en procesos corruptos, enfrenta rendimientos crecientes y la posibilidad de que los costos políticos son nulos ante los niveles altísimos de impunidad y específicamente la existencia de pactos de impunidad entre partidos políticos. Finalmente, Carl Friedrich lo que nos dice es que la corrupción es una patología política omnipresente en toda sociedad. El verdadero problema es cuando se extiende de tal forma que sustituye al orden o empieza a degenerar al orden político mismo sin que exista la posibilidad de solución. Esto lleva a la degeneración institucional y política. Y en el caso mexicano creo que enfrentamos un proceso de implosión patológica donde diferentes tipos de patologías públicas están reventando en un proceso muy complejo y se agudizan por la impunidad y los niveles de corrupción. Esta idea de la trayectoria dependiente implica que la corrupción va más allá de un proceso donde un ciudadano entrega recursos a cambio de recibir un bien público o alguien se lleva dinero de los fondos públicos. La corrupción implica un proceso estructural mucho más complejo, prácticas, decisiones o actividades que degradan el sentido funcional de lo público y de las dinámicas institucionales, la convierten en otra cosa distinta, la degeneran.
Ese es el sentido más general de lo que es la corrupción. Segundo, el uso de recursos, bienes del servicio público para fines privados, que se puede manifestar de múltiples formas. Tercero, la manipulación de la deliberación pública en forma intencionada para promover agendas privadas, políticas, partidistas o para evitar la rendición de cuentas. Es otra forma consistente con esta idea estructural de la corrupción y que agudiza la problemática relacionada, por ejemplo, con los fake news. Finalmente, la sustitución de instituciones formales por arreglos informales o prácticas clientelares para poder acceder a bienes públicos y recursos. Assembly Robinson consideraban que gran parte del problema en América Latina es que las instituciones son extractivas y excluyentes, excluyen a los ciudadanos y, por lo tanto, los ciudadanos para poder acceder a bienes públicos dependen de arreglos clientelares, informales, patrimoniales, marcados profundamente por la corrupción para poder acceder a determinado nivel de bienes públicos. En el caso de México específicamente, la corrupción implica que no hay una forma de corrupción, hay múltiples formas de corrupción pasadas y presentes que coexisten y se sobreponen a lo largo del tiempo. Hay muchas formas de soborno, de tráfico de influencias que no son nuevas y que se han modificado, que podríamos decir que se han beneficiado del cambio tecnológico corrupto de acuerdo a las nuevas posibilidades de la globalización o de los mercados criminales. Implica que hay una coevolución de reglas formales y patologías políticas. Se hacen muchísimos cambios a nivel constitucional, legales, que sin embargo coevolucionan de la mano de las patologías como la corrupción, donde al final la corrupción triunfa y encuentra nuevos caminos para imponerse. Rendimientos crecientes de corrupción y la impunidad. No hay costos y por más que vemos una que otra persecución, obedece más a fines políticos que realmente a un intento de perseguir y sancionar la corrupción. También implica procesos, prácticas y redes que cambian, se transforman y se vuelven más eficientes para poder acceder a recursos públicos, para generar redes de corrupción vinculadas a empresas fantasmas, al lavado de dinero, y que son más dinámicas y flexibles que las instituciones formales para adaptarse a los ambientes cambiantes. Y finalmente, prácticas corruptas y pactos de impunidad que se refuerzan mutuamente, formando un orden político paralelo a las instituciones formales. Siguiendo a Said, este pareciera ser el orden político que manda las relaciones políticos sociales, el orden de la corrupción y la impunidad, regulando el acceso a bienes y servicios públicos. Ahora, desde la perspectiva de la seguridad, México enfrenta una crisis de seguridad profunda. Esta gráfica, a partir de la encuesta de victimización y violencia, de percepción de seguridad, de 33 millones de delitos, con donde 27 millones de hogares han sido víctimas del delito. Nos dice la dimensión constante a lo largo de los años de la cantidad de delitos y víctimas que tiene nuestro país. ¿Cómo podemos entender la respuesta del Estado en un contexto de corrupción e impunidad? Para entender simplemente la dinámica del crimen, la inseguridad en México, creo que hay que entender una serie de problemas que están agudizando la crisis de seguridad. Primero, las características cambiantes de los mercados criminales en una frontera con los Estados Unidos, con las posibilidades de nuevos modos de mercados criminales en forma creciente en un contexto de globalización. Segundo, una capacidad creciente de las organizaciones criminales, no solo para participar en mercados criminales, sino para controlar de diversas formas territorios y mencionaba Ariel, la captura del Estado incluso a nivel municipal, ¿sí? Más allá de colusión o omisión para vincularse y volverse parte de una red política criminal local. También habla de capacidades institucionales policéntricas, esto es, entre los diferentes niveles del Estado, donde México enfrenta problemas de recursos, reglas, mecanismos de coordinación, características y credibilidad deficientes. Hay recursos insuficientes, mal utilizados y muy poca credibilidad de las autoridades para poder estructurar una estrategia de seguridad. De la mano van grados de exclusión social e institucional en el acceso a bienes y recursos públicos. Un país con profundos niveles de desigualdad socioeconómica y acceso excluyente a bienes públicos es un país mucho más vulnerable a las redes de corrupción y al control territorial de las redes criminales. Y finalmente, los pactos de impunidad y rendimientos crecientes de la corrupción, que van desde la colusión, la captura del Estado y que incluso en México podríamos empezar a hablar de crimen organizado de Estado. Todos estos procesos están marcados por la corrupción. Todos estos procesos pueden existir en un momento dado, debilitando la capacidad del Estado para dar una respuesta a la amenaza de seguridad, y sin embargo, su daño o la imposibilidad del Estado para responder se multiplica a partir de la profundidad de la corrupción y de los pactos de impunidad. Finalmente, para entender cómo se traduce en una trampa de seguridad mexicana, la agudización de la crisis de seguridad y crecimiento de la capacidad del crimen y los niveles de violencia se acompañan de altísimos niveles de corrupción que
están también vinculados a la incapacidad del Estado para responder a la magnitud de la amenaza. Las trayectorias de dependencia de corrupción e impunidad condicionan, afectan, limitan el diseño e implementación de las estrategias de seguridad. Lo que hemos visto crecientemente es que no importa que pongas a la policía, pongas a los militares a funciones de seguridad pública, más allá de problemas, por ejemplo, y afecta la capacidad de estas instituciones para poder dar una respuesta en materia de seguridad. Los rendimientos crecientes, esto es, los políticos siguen ganando de la corrupción, no importa cuánto se visibilice, cuánto se lleve al debate público, cuánto se fomenten las reformas, sigue habiendo rendimientos crecientes para realizar prácticas corruptas porque la impunidad te lo permite y por lo tanto esto genera resistencia al cambio y afecta o debilita la posibilidad de generar nuevas capacidades institucionales. Esto es, las reformas no se traducen en capacidades institucionales para enfrentar la inseguridad porque la corrupción, la impunidad, los afectan profundamente, entre otros factores, o se desvían los recursos, se utilizan para otros fines y aún así las autoridades tienen rendimientos crecientes para mantenerse en prácticas corruptas, aun cuando la población cuestiona los resultados y se ve afectada por altísimos niveles de inseguridad pública. Y finalmente, el proceso de captura del Estado por agendas políticas, intereses criminales, está alcanzando un nivel que podríamos ya comenzar a definir como crimen organizado de Estado. Es difícil explicar las redes criminales que en México, bueno, se definen como las estafas maestras, saqueo sistemático de miles de millones de pesos, en muchas ocasiones de fondos para política social, para política de desarrollo municipal, para fondos de inseguridad y violencia en medio de una crisis de tal magnitud, donde no se trata solamente de un político aislado, sino son redes criminales que involucran empresarios, servidores públicos, redes criminales que trascienden lo federal, que involucran todos los niveles de gobierno, llevando a la definición de un Estado corrupto hasta la médula, que incluso se ve involucrado en forma sistemática en actividades criminales. Por mi parte, dejaré estas reflexiones aquí. Muchas gracias, Juan Antonio. Magnífica presentación, muchas gracias. Tenemos exactamente media hora para un intercambio de reflexiones con los panelistas. Hay una pregunta que se quedó de la mesa anterior, pero queda perfectamente también para esta. Me gustaría iniciar con esa para cumplir con las preguntas de todo el auditorio. Pregunta Nelson Aro Balseca. Les dejo abierta la pregunta para colegas. Si se podría considerar como parte de la solución para disminuir la corrupción en el nivel político el establecer legalmente requisitos, perfiles, competencias y conocimientos mínimos para ser funcionario en todos los poderes del Estado, desde un miembro del Congreso o Asamblea hasta el presidente de un Estado, ¿no? Lo que se habla en México, un servicio profesional de carrera, pero también perfiles para altos niveles, altos cargos. No sé si, Sonia, quieras lanzar alguna pregunta, algún comentario para abrir la discusión. Bueno, yo quiero felicitar a los ponentes. Me temo que Daniel tuvo un problema de conexión, ¿verdad? De la universidad. Sí, se dijo que se le cayó el internet en la universidad. Oh, vaya, sí que lo sé. Pero estoy. ¿Allá? ¿Está ahí? Sí, llevo tiempo, me conecté con mi teléfono. Que recurrir fui a por un cable y llevo conectado desde los compañeros, desde la exposición de Ariel, de la compañera Daniela. Bueno, y fantástico. todo. Lo que pasa es que no consigo el vídeo, pero estoy aquí en la sombra. Ahora estoy aquí agazapado. Bueno, estás en espíritu y ahora también estás en persona, así que bueno, fantástico. Bueno, yo quiero felicitar a los ponentes, me han parecido magníficas exposiciones y creo que ha quedado algo muy en evidencia, que creo que cambia y es una de las intenciones de este seminario, ¿no? Y en este sentido, no sé si con Daniel, que me gustaría discutirlo un poco más despacio, creo que también, pero donde creo que es evidente es en las exposiciones de Juan Antonio y de Ariel. A ver, yo creo que
aquí, fíjense, nosotros en el problema con respecto a la inseguridad responsabilizamos a los malos, ¿no? Y es verdad, los responsables de todos los problemas de inseguridad que existen en todo el planeta es de los malos. Ahora, eso no es suficiente para explicar por qué los malos pueden alcanzar los niveles de poder que hemos estado planteando en esta discusión. Eso sí no lo explica. Los malos son siempre responsables, pero no tan poderosos. Y el problema ahí no está en los malos, ni en la inseguridad que genera. El problema entonces está, entiendo yo, en el Estado y en la sociedad donde actúan estos actores criminales, ¿no? Es decir, para entender el nivel de inseguridad adquirido, yo creo que no hay que empeñarnos y focalizar el problema en los actores criminales, sino en los actores estatales, institucionales y en el tipo de sociedad que soporta esos niveles de poder de los actores criminales. Es decir, creo que en aquellas sociedades donde la corrupción es sistémica, tiene un carácter absolutamente endémico, donde no hay frontera clara entre lo público y lo privado, donde por momentos interactúa un orden formal e informal, creo que eso y no los malos es lo que explica tanto el nivel de poder, el poder acumulado por los char, como el nivel del narco. Es exactamente eso. Es decir, hay que dejar ya, por favor, este es el objeto de este seminario, primero de disociar la fortaleza del imperio de la ley de la seguridad. Y una vez que hagamos eso, plantear que el problema no es la criminalidad, sino la capacidad que tengamos para enfrentar factores que son mucho más complejos que los malos, sino el contexto, digamos, el espacio generado para que ellos progresen, ¿no? Me parece que estas exposiciones han dejado clarísima esta cuestión y no saben cómo me alegra, porque este es el objeto de este seminario, ¿no? Cuando decía que Daniel no sé, o quizás yo creo que sí es lo que quiere expresar, pero no lo dejaba a mi modo de ver de manera tan explícita, porque pareciera que se estaba planteando que son los actores criminales quienes debilitan el Estado. Y eso es verdad. Pero para que un actor criminal pueda debilitar el Estado de Derecho, tiene que haber ya, ¿no?, un campo de cultivo, es lo que volvemos a lo mismo, un campo de cultivo preciso. Y es un error que digamos que el crimen organizado debilita al Estado. Lo que tenemos que empezar a asumir es que la debilidad del Estado de Derecho y la falta de una cultura de legalidad es la que fortalece al imperio de la ley, que está implícita en un círculo vicioso que debilita de nuevo al Estado, ¿no? Así que de verdad felicidades. Enhorabuena. Gracias, Sonia. Tenemos una pregunta adicional. Entonces, si me lo permiten, voy a juntar las dos. Que si servicio profesional de carrera o servicio de Estado ayuda a reducir la corrupción. Y la segunda pregunta es del teniente coronel en retiro del Ejército Mexicano, de Raúl Álvarez Paniagua, y pregunta: ¿qué acciones de gobierno o qué tipo de políticas públicas deben implementarse para evitar la trampa de la delincuencia organizada? Gracias. Yo creo que esta es para los tres también. Si les parece, les daré el orden de la palabra en el que participaron. Daniel, te cederé el uso de la voz. Muy bien, pues muchas gracias. Esperando que no se corte nuevamente, y pido disculpas porque la verdad parece increíble, pero justo ha habido un fallo técnico en la universidad. Yo que pensaba que me daba más confiabilidad el sistema de la universidad que el de casa, precisamente para que no cayese, pues sorprendentemente no ha sido así. Pero bueno, hemos recuperado la conexión y bueno, con respecto a las preguntas que plantean, en relación a lo que no solo lo que han planteado los asistentes, sino lo que añadía la profesora Alda, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has planteado. Por si había alguna duda, por ahí iba la explicación que planteaba, y no tanto que el crimen organizado sea el que genere la debilidad del Estado, sino que ya hay unas carencias sistémicas del Estado que el crimen organizado tiene un ojo clínico para detectar, para alimentar y para aprovechar y dirigir esas debilidades
en su beneficio, en su interés y, bueno, para satisfacer sus bueno, pues requerimientos estratégicos y necesidades de todo tipo, logística, de seguridad, de protección. En esa línea iba. No es que, lógicamente, hay ese fundamento, ese punto de partida donde, recalco, esa debilidad que ya tiene el propio sistema democrático o el orden constitucional es detectado, son esas falencias y son aprovechadas y maximizadas por la delincuencia organizada. Y, lógicamente, termina siendo el crimen organizado un factor que agrava esa debilidad que ya preexiste, porque la alimenta, la fortalece, precisamente para asegurarse esa viabilidad y esos intereses que son propios. Capacidades o formas de respuesta con lo que han planteado de carrera pública, funcionario público. Le voy a dar algunos ejemplos. En algunos países, por ejemplo, que se caracterizan por esas figuras que se denominan democracias militantes o democracias combativas. Por ejemplo, piensen que hay una exigencia para ser servidor público, independientemente de pasar unas pruebas de conocimiento y unas pruebas de aptitudes, se establece un vínculo institucional especial de subordinación del funcionario a la administración pública, de tal manera que puede perder la propia condición de funcionario si se ve involucrado en organizaciones delictivas o en organizaciones antisistema o que puedan suponer una amenaza para el Estado, con independencia o al margen de la responsabilidad penal o política que pueda tener ese funcionario. Es en base a una cuestión de deslealtad institucional. Si se demuestra que hay una deslealtad institucional y una quiebra en la prestación del servicio público, independientemente de las otras responsabilidades, pierde la condición de funcionario, por ejemplo. Si es una democracia combativa que se autoprotege frente a estas amenazas. Por ejemplo, piensa incluso hasta limitar derechos fundamentales. Estoy pensando también en otros países donde, por ejemplo, para postularse como candidato a la condición de funcionario público o incluso postularse a la elección pública, sea ámbito municipal, federal o estatal, si la persona tiene antecedentes penales o lógicamente ha sido condenado por pertenencia a organización criminal, se le limita ese derecho fundamental a postularse, porque carece de la confiabilidad de poder ser parte del Estado y de representar los intereses generales del conjunto de la ciudadanía. Estamos hablando de limitar derechos fundamentales. Bueno, pues es otra forma de autoprotección del sistema frente a este tipo de amenazas. O incluso, en último caso, lo llevo a una herramienta que está funcionando muy bien, que es la de disolución incluso de corporaciones, sobre todo en el ámbito municipal, que quizás es la institucionalidad más débil o más expuesta de todo el conjunto del Estado, incluso la disolución de la corporación municipal cuando hay indicios razonables y suficientes de que pueda estar cooptada o en peligro de cooptación o que esté trabajando o colaborando con crimen organizado. Y a pesar de que en muchas constituciones se reconoce el principio de autonomía municipal, bueno, pues el Estado interviene, revoca esa corporación municipal íntegramente y nombra unos gestores, unos administradores públicos para preservar precisamente la institucionalidad hasta las nuevas elecciones. Bueno, pues hay mecanismos institucionales. Lo que pasa es que, bueno, tienen que ser adoptados y tienen que ser sopesados. Pero bueno, entiendo que hay opciones. Gracias, Daniel. Daniela, no sé si tengas algún comentario a estas dos preguntas. No. Si no, Ariel, adelante. Sí, Gerardo, dos cosas. Mire, para la primera pregunta sobre qué barreras podemos colocar a candidatos, formación académica, etcétera, eso no sirve para nada, digamos, ese tipo de barrera no sirve para nada. En Colombia hay una cosa que llaman gobierno en cuerpo ajeno. Cuando Gerardo vino a Colombia la última vez le mostré uno de los ejemplos. El papá de un congresista está preso por corrupción. La mamá, una reina de belleza, está procesada por relaciones con grupos paramilitares. El tío está condenado a 40 años por una masacre que hicieron los paramilitares, la masacre de Macayepo. Y el muchacho es un muchacho joven de 24 años que fue electo senador, que yo creo que no tiene idea de muchas cosas. Entonces a uno le dicen, Ariel, pero no hay delitos de sangre, ¿ustedes por qué critican eso? Entonces uno lo que dice es que al final no importa el que llegue al Congreso, no importa el que llegue a la alcaldía, es toda la estructura política que tiene detrás. Por eso mecanismos como estos,
bueno, si tú ya estás condenado, no puedes volver a la política, tampoco tu esposa, o si no tienes tales condiciones, entonces no puedes ir, digamos, en Colombia se han demostrado que no funciona, digamos, ya esa discusión la superamos y está claro que no. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso nosotros hablamos mejor del tema de pasaporte político, porque nos permite tener una mirada de largo plazo desde cuando la persona comienza a ser en el cargo mínimo que comience y de toda su familia, e ir construyendo el historial que sea público. Lo otro es que, y con respecto al comentario que hizo Sonia, quisiera agregar, y a la segunda pregunta, quisiera agregar esto, mire, hay que tener mucho cuidado con lo que yo llamo espejismos. El espejismo de mirar los datos de homicidios. Claro, como América Latina es tan violenta como Colombia, México, Brasil, pero eso causa un espejismo, el espejismo de creer que donde hay altos homicidios todo está mal y donde hay bajos homicidios todo está bien. Generalmente en Colombia nos han demostrado que es al contrario. El segundo espejismo es el espejismo del criminal. El patrón, el mocho, el marrano, el no sé qué, todos esos alias que hay, sin contar la red de abogados, la red de políticos, la red de empresa privada. Y en ese espejismo hoy Colombia tiene una cosa dramática, y es que nosotros nos metimos en el tema de capturar los objetivos de alto valor, cortar la cabeza de la culebra para que se muera la culebra. Y lo que hemos causado con neutralizar una serie de jefes de organizaciones criminales es que hoy hay varias regiones en el país totalmente incendiadas porque los mandos medios se están matando. Entonces, un poco ese espejismo criminal es muy delicado. Y el espejismo de la conciencia política, ese es otro espejismo terrible, digamos. Lo que nosotros hemos sostenido en estas investigaciones es que la democracia tiene dos fallas de origen que le son intrínsecas a cualquier político. Uno es el costo de la democracia. Si usted quiere ganar en muchas zonas de Colombia, necesita recibir plata de privados y empeñar su administración, sea de izquierda, derecha, bonito, feo. Y la arquitectura institucional. Entonces yo creo que nosotros deberíamos en lugar de mirar el tema, si es de izquierda, derecha, si está preparado o no está preparado, si lo sancionamos porque tuvo una investigación o no, deberíamos poner los reflectores sobre las dos fallas de origen de la democracia y cómo intentar limitar eso. Ahí deberíamos intentar concentrarnos, pero difícilmente esto corresponde a un tema de conciencia humana. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo es desalentador y aquí nos hemos inventado en Colombia tenemos, hasta con esto termino, tenemos una cosa que se llama la silla vacía por temas, o sea, a un partido político que le condenen un político por tener relaciones con criminales pierde la curul, no lo puede reemplazar por el que seguía después. Estamos intentando aprobar un tema de la silla vacía por corrupción también, que obviamente pues eso se resiste mucha gente. Pero ya hemos intentado muchas cosas en Colombia y no nos ha funcionado. Perdón, Ariel, ¿podrías muy brevemente, en un minuto, explicar lo que es la política de la silla vacía para los que no conocen esta política que implantó el Congreso de Colombia? Entre el año 2002 y 2006, el 40% del Congreso de Colombia fue elegido por grupos paramilitares. Lo que se dijo entonces es que se aprobó una ley desde el año 2012 en la cual se decía que si un partido político tenía una captura de un congresista por relaciones con actores criminales, perdían esa curul. El Senado colombiano tiene 100 puestos. Si un partido llegaba y tenía 8 puestos y tenía 2 capturados por eso, esos 2 puestos quedaban vacíos. No es que el partido, una vez se los echaban a la cárcel, subía los siguientes 2 que les correspondía por los votos, sino que perdía. Entonces, en la vida real, el Congreso quedaba de 98 congresistas. Eso sirvió muchísimo inicialmente. Después tuvimos esto que llaman gobierno en cuerpo ajeno, donde las estructuras políticas lanzan a cantantes vallenatos, actrices, y tienen todo su papá, su mamá, el resto de gente por detrás, que es imposible entonces que una actriz, un cantante tenga autonomía en su gestión. Ahora lo que estamos intentando es que vía ley se apruebe esa misma figura para casos de corrupción. Gracias, Ariel. Creo que era importante que lo explicaras. Daniela, no sé si ya estés con nosotros, si tengas algún comentario a las últimas preguntas.
De lo contrario, pasamos con Juan Antonio. Adelante, por favor. Algunos comentarios muy rápidos. El primero, bueno, coincido plenamente con Ariel. El tema de establecer mayores límites a la participación política, creo que es un espejismo. En México, en este momento, estamos viendo algunas investigaciones sobre servidores públicos del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y muchos de los investigados tienen posgrados. Son personas sumamente preparadas, con trayectoria política. Entonces, realmente la salida, el tener mayor preparación o capacidad formal, educativa, no necesariamente te blinda contra la corrupción. Creo que la salida no necesariamente va por ahí. En el caso mexicano, además, sería muy complicado hacerlo si tomamos en serio la Constitución. Hay restricciones para ser candidato que pueden ser razonables y otras que se pudieran entender como una violación al derecho, al ejercicio de los derechos políticos, sobre todo en una Constitución donde establece el principio por persona, y la Constitución tiene que garantizar el máximo ejercicio de libertad. Pero más allá de eso, creo que es un espejismo, como lo señalaba Ariel. El segundo punto que me gustaría comentar, lo que señala el teniente coronel Álvarez, me parece que parte de la discusión tendría que ir por ahí. ¿Y qué hacemos con esto? Realmente, cuando vemos el problema, podemos verlo desde una perspectiva micro y tratar de enfocarnos a pequeños problemas o ver en su conjunto. Verlo micro, pues nos puede llevar a tratar de construir soluciones muy específicas, pero aún así el monstruo está ahí. El problema de ver el monstruo es que también tratar de desmantelar todo es muy complicado, no puedes hacerlo todo. El punto es que aún así están interrelacionados. Un poco creo que lo que está sucediendo en México es que se están explorando diversas opciones. Por ejemplo, hay una discusión muy fuerte sobre justicia transicional y una comisión internacional de la verdad que investigue problemas de pacto de impunidad, corrupción. Creo que tiene muchas limitantes, tiene muchos problemas, genera expectativas muy amplias de que se puede investigar todo tipo de problemas, desde crímenes relacionados con crimen organizado, grandes actos de corrupción, pactos de impunidad político-empresarial, pero nos da una idea de que hay quienes están ya desesperados de la imposibilidad de romper estos ciclos desde lo nacional. A nivel nacional, yo creo que lo que hemos visto es que en las últimas décadas es muy discutible que el ámbito federal haya contribuido a la construcción tanto de una estrategia efectiva de seguridad como de combate a la corrupción. Primero porque hay mucha improvisación, hemos cambiado de modelo de seguridad por lo menos 3 veces en las últimas décadas, de un modelo donde se creó una policía federal que tenía un ámbito, no lo llamaría independiente, pero separado de las estructuras políticas. Después el presidente Peña Nieto la vuelve a subsumir dentro de la Secretaría de Gobernación, que es nuestra Secretaría del Interior, dando un sesgo político. Y ahora con el nuevo gobierno vemos, por ejemplo, el énfasis en la Guardia Nacional con otro tipo de características. Hemos estado explorando la gran estrategia de seguridad nacional, francamente sin muchos resultados, y al mismo tiempo con algo que yo llamo la disociación institucional. Tenemos una estrategia de seguridad ambiciosa en muchas ocasiones, que va totalmente desconectada de la construcción de capacidades en los ministerios públicos. Los ministerios públicos no tienen capacidad para investigar el delito y darle entrada al proceso de acceso a la justicia. Creamos un sistema de justicia penal nuevo que está desconectado de las policías, que está desconectado de los ministerios públicos y, por supuesto, está desconectado de la estrategia de seguridad, la estrategia anticorrupción. Construimos un modelo, un sistema nacional anticorrupción que no termina de implementarse. Hay quienes somos críticos de que se construyó algo demasiado ambicioso, que ya en su diseño lucía como un elefante blanco, pero el tema es que ni siquiera se materializa. En muchas ocasiones también por la falta de voluntad de los gobiernos locales, que no implementan y que no hay ninguna manera de garantizar coordinación en esos ámbitos. Por el otro lado, hay algunos esfuerzos que están tratando de hacer cosas desde lo local, con diálogo con los gobiernos de los estados, pero en muchos casos a nivel municipal. Estrategias de diálogos con los alcaldes, involucramiento de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, para mejorar y evaluar las capacidades del Estado. Son ejercicios muy interesantes que yo quiero ver con cuidado qué resultados van a dar. El gran problema es, la pregunta es si son sostenibles. Si una vez que cambia un gobierno, si el gobierno municipal es cooptado por redes criminales o en la corrupción, si ese esfuerzo ciudadano se puede sostener a lo largo del tiempo para dar resultados de seguridad a lo largo del tiempo. Sin embargo, bueno, creo que estamos en un contexto donde seguimos reproduciendo estrategias que no han funcionado, que no se evalúan correctamente y que no hemos logrado desvincular
de la corrupción, al mismo tiempo que no generamos capacidades institucionales en otros ámbitos fundamentales como el área de la justicia o la procuración de justicia, que son indispensables para que el modelo funcione. Hoy en día, por ejemplo, hay una pregunta muy importante de qué va a pasar con el desarrollo de policías después de la creación de la Guardia Nacional, que tendría que haber sido pensada tal vez para cierto tipo de investigaciones. Y ahora el problema es que esa dinámica tal vez nos va a llevar a dar un retroceso en la construcción de policías. Finalmente, sobre lo que comentó Sonia, me gustaría hacer un comentario general. Yo creo que para entender un poco la problemática de la trampa de seguridad desde mi perspectiva, creo que hay que entender 4 procesos que de alguna manera se retroalimentan y cualquier estrategia, obvio es difícil que los pueda romper todos de golpe, pero tendríamos que tener una respuesta a alguno de esos factores. El primero es, por supuesto, yo creo que la corrupción afecta la implementación, el desarrollo de cualquier estrategia de seguridad, cuando hablamos de tales niveles de pacto de impunidad y extensión de la corrupción, vinculada además a redes criminales con muchísimo poder corruptor. Pero el segundo es que indudablemente también están las capacidades mismas del crimen organizado. Por supuesto que los malos, la forma como se organizan, los recursos que tienen, la capacidad de vincularse en forma transnacional, el acceso a mercados o su posibilidad de transformarse ante mercados cambiantes hace la diferencia. Y México creo que no ha estudiado ni entendido a fondo la peculiaridad del crimen organizado en su condición dinámica y que la misma estrategia de seguridad tendría que ser también más dinámica. El tercero es que la definición estratégica también hace la diferencia. Y en ocasiones, tal vez tienes pocos recursos, tienes muchos problemas, pero si tu definición estratégica es mala y la sigues replicando, pues sigues replicando un problema. Estás tú en tu propia trampa. Y yo creo que el problema con la apuesta a llevar al ejército a la seguridad pública generó una serie de problemas muy delicados. En parte porque es un modelo donde se llevó a los militares en un área que no es estrictamente de su competencia, se les colocó en una posición de riesgo altísimo también, que no ha contribuido a bajar los niveles, ha ayudado a contener ante una sociedad que está desesperada por los niveles de inseguridad. Pero veamos un poco lo que pasa y ha generado nuevas formas de prácticas de evasión de la responsabilidad de la seguridad. Cada vez que los gobiernos estatales enfrentan un problema a nivel de seguridad, lo que es mándanos al ejército, a la Guardia Nacional. Y ellos se van en su responsabilidad de generar sus propias capacidades porque saben que alguien los va a ir a rescatar. Y es fundamental que los estados empiecen a desarrollar sus propias capacidades, policías, procuradurías y sistemas de rendición de cuentas. Y no lo hacen porque bajo este modelo siempre pueden pedir que el ejército vaya a resolverles el problema, con costos altísimos tanto para la tropa como para el prestigio del mismo ejército, y al mismo tiempo que hay un límite a lo que el ejército se puede desplegar en el territorio para enfrentar diversas escalas del problema de seguridad. Y finalmente yo pondría que tenemos el componente de la desigualdad socioeconómica en nuestros países. Tenemos el reto de construir estrategias, mecanismos de rendición de cuentas donde hay altísimos niveles de desigualdad y donde ciertos patrones de práctica criminal involucran a la sociedad. Por ejemplo, no podemos explicar el narcotráfico sin el involucramiento, a veces no voluntario, de comunidades, pero que entienden participación en esas actividades como una forma de movilidad social. De la misma forma nos está ocurriendo con el robo de combustible en varios estados de la República, donde comunidades enteras se convierten en parte del modelo, no que sean parte de la élite que diseña el modelo, simplemente por ser parte de la comunidad empiezan a recibir beneficios, pero después las consecuencias son que la violencia y los niveles de inseguridad regresan para deteriorar absolutamente la vida de esas comunidades. Si no hay alguna forma de vincular políticas sociales que respondan a su propio objetivo social, pero que ayuden a romper este vínculo con el círculo de desigualdad, difícilmente la población en algunas regiones empobrecidas, lo que va a suceder es que van a entender el vínculo con actividades criminales como una forma de movilidad social en un contexto que no hay oportunidades y hay mala dotación de bienes públicos. Muchas gracias, Juan Antonio. Hemos llegado al tiempo de cierre, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Me permitiría dejarle la palabra a Sonia para que pueda dar mensajes para mañana. Seguimos con las actividades. Sí, bueno, muchísimas gracias. Reiterar mis felicitaciones a los ponentes.
Estoy segura que todo esto que estamos discutiendo va a quedar magníficamente en la publicación que se llevará a cabo. Y además en breve espacio de tiempo, con lo cual podemos seguir discutiendo sobre todo ello. Mañana anunciarles que seguimos de acuerdo al programa y que el inicio, yo también voy a desistir de las horas. Está ahí puesta con todas las banderas de todos los países, que es un estrés horrible. Así que también desisto, como no sé quién lo ha dicho, pero sí, ¿para qué vamos a decir a qué hora empezamos? Que cada uno, por favor, empiece de acuerdo al horario de su país. Y ya está, la dinámica va a ser la misma, vamos a desarrollar 2 mesas, no, perdón, una mesa y un debate. Y aquí es otra de lo que nos ha preocupado en la estructura de este seminario, ¿no? Que ha sido la de combinar el planteamiento teórico con profesionales que yo les digo, no con mucha exactitud y con cierta, en fin, ligereza, pero me gusta decirlo, con los agentes que están en el terreno, ¿no? Que viven las experiencias de los problemas de corrupción e impunidad y de seguridad que se están viviendo en las sociedades latinoamericanas. Gerardo muy oportunamente está poniendo aquí los miembros del debate y, como ven, son gente de acción, ¿no? Son gente que vive la realidad y la vive directa y muy duramente. Con lo cual creo que vamos a tener todo el planteamiento teórico y, si quieren, académico que estamos llevando a cabo, y además un debate último que puede ser muy interesante y al que están, por supuestísimo, todos invitados. Si me permite, Gerardo, subir, hemos empezado de abajo arriba. Aquí vamos a contar con extraordinarios expertos, por supuesto, además de con Gerardo, con un tema que ya hemos anunciado, con un especialista también colombiano, Jerónimo Castillo, de la Fundación Ideas para la Paz, y con Jorge Chabat. Y aquí lo que queremos ver es en los distintos niveles del Estado, un planteamiento que ya hemos hecho, cómo afecta esta cuestión de la corrupción y la impunidad, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, gracias a los ponentes, y sigamos discutiendo, ¿no? Que es el objeto fundamental de este seminario mañana, a partir de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.